Juul se comercializa como una alternativa a los cigarros tradicionales, y el gigante de los cigarros electrónicos dice que su misión es mejorar la vida de los 1.000 millones de fumadores adultos del mundo. No solo estás convirtiendo a exfumadores. Ha habido un enorme aumento de estudiantes de secundaria que usan cigarros electrónicos o vapeadores. La Administración de Alimentos y Medicamentos lo llama una epidemia. El Hospital Infantil de Wisconsin advierte sobre graves problemas de salud relacionados con el vapeo. No eres más que un comercializador de un veneno y tu objetivo han sido los jóvenes. Al principio crees que salvas el mundo, pero de repente la gente dice que eres el diablo. En 2018, Juul era una empresa de 38.000 millones con una misión ambiciosa: dar a los 1.000 millones de fumadores de cigarrillos en el mundo una alternativa mejor y más saludable. Pero solo 5 años después, el valor de Juul había caído un 95% por debajo de su pico, y su declaración de misión ahora tenía una frase adicional para combatir el uso de sus productos por menores de edad. Porque a pesar de las buenas intenciones de Juul, lograron que millones de niños menores de edad se volvieran adictos y crearon una nueva generación de fumadores. Esta es la historia de dos jóvenes emprendedores que se propusieron destruir a las grandes tabacaleras, pero que finalmente terminaron convirtiéndose en una gran tabacalera. Así que prepárate, porque el auge y la caída de Juul será una montaña rusa salvaje. Mientras investigaban para su idea, Adam y James se toparon con algo fascinante. Se descubrieron miles de correos electrónicos, planes de negocio, investigaciones de productos y estudios científicos que revelaron que Big Tobacco, Gran Tabaco, había estado considerando en secreto la idea de un cigarrillo más seguro desde principios de los años 50. Para Big Tobacco no era ideal que su producto matara a sus clientes. Así que intentaron hacer un cigarrillo que fuera igual de adictivo pero que no causara cáncer. Descubrieron que al calentar su tabaco dentro de los cigarrillos en un vapor, la mezcla de químicos producidos en el humo era menos tóxica que si quemaran el tabaco por completo. La investigación era prometedora. Pero las grandes tabacaleras enfrentaron un dilema. Introducir un cigarrillo más seguro implicaba admitir que los cigarrillos regulares eran inseguros. Para evitar destruir su industria, no lanzaron productos con esta tecnología por décadas. Pero Adam y James retomaron donde la gran industria del tabaco lo dejó e iniciaron su propio negocio para trabajar en esto. Con 1.000 millones de fumadores en el mundo, Adam y James vieron una oportunidad no solo para ganar mucho dinero, sino también para salvar vidas. ¿Qué podría salir mal? Tras graduarse, Adam y James fundaron su empresa, inicialmente llamada Plum. La misión de la empresa era salvar 1.000 millones de vidas, por lo que realmente creían que ellos eran los buenos y que el gran tabaco era el enemigo. A mediados de 2007, Plum había asegurado $400,000 en financiamiento de inversionistas, suficiente para contratar empleados y construir un prototipo. Pero desde el comienzo enfrentaron varios problemas. En primer lugar, los primeros prototipos de Plum eran defectuosos, incluso uno explotó dentro de la oficina. Y en segundo lugar, parecía que la idea de Adam y James de un cigarro más saludable enfrentaba competencia. Productos similares ya llegaban al mercado. El primer cigarrillo electrónico que recibió atención real se llamaba N-Joy, y pronto la industria del vapeo despegó. Pero Adam y James no estaban demasiado preocupados por la competencia. La mayoría de los vaporizadores eran grandes, poco atractivos y difíciles de usar, pero Adam y James, siendo fanáticos del diseño, se enfocaron en crear un diseño de producto bien pensado. Y así, cuando el Plum estuvo listo para enviar en 2009, era un producto de aspecto bastante elegante. Desafortunadamente, a pesar de su buen aspecto, el Plum presentaba numerosos problemas en la práctica. Aún quemaba o electrocutaba a las personas a veces. Y para rellenarlo debías llenar manualmente un cartucho con butano, el cual es básicamente líquido de encendedor, por lo tanto, era altamente inflamable. En otras palabras, era complicado y peligroso.
Y no solo eso, además la gente solía unir 2 plums juntos, solo para obtener una dosis más alta de nicotina, lo cual era una señal clara de que el producto no estaba haciendo su función correctamente. Simplemente no era tan satisfactorio como fumar. Así que básicamente los fumadores pensaban que el plum era interesante, pero no iba a cambiar el mundo. El fracaso del plum devastó a Adam y James, quienes trabajaron en él por años con poco éxito relativamente. Así la empresa entró en crisis. Llegaron a la deprimente realización de que necesitaban empezar nuevamente desde cero. Y eso llevaría a un nuevo producto al que llamarían el Juul. Para tener éxito, el Juul necesitaba mejorar ambos aspectos principales del diseño y la ingeniería de Plum. Así que en el lado del diseño, James se enfocó en hacer del Juul un producto tecnológico. Tenía que ser sutil, minimalista e intuitivamente fácil de usar. Para lograrlo, le dio al Juul un diseño moderno de solo 2 partes, cuerpo y cartucho. Por su diseño, todos supieron de inmediato cómo encajaban entre sí. En el lado de la ingeniería, Adam se centró en resolver el problema fundamental de la satisfacción del usuario. Y el Juul debía ser lo suficientemente potente para satisfacer a los fumadores, pero en ese momento era imposible. La nicotina pura que se añade a los líquidos de vapeo es naturalmente amarga, por lo que si Adam igualaba el contenido de nicotina de un cigarrillo, el sabor era intolerable. Pero luego Adam descubrió la investigación de la industria del tabaco sobre las sales de nicotina, que atenúan el sabor de la nicotina, queman la garganta mucho menos, y pueden ser cargadas con prácticamente cualquier saborizante. Por esto, Adam logró aumentar la nicotina de un e-liquid, líquido para vapear, hasta que era más fuerte que un cigarrillo, más suave y con sabor agradable como mango o crème brûlée. Y mientras Adam y James reflexionaban sobre su nueva creación, se percataron de que habían logrado algo notable. Revolucionaron el hábito de fumar. Como ven, antes del Juul, el cigarrillo era el producto más codiciado de todos. No solo son fáciles y baratos de fabricar, sino que la nicotina que contienen puede ser tan adictiva como la heroína, por lo que normalmente tienes un cliente de por vida. Pero por supuesto, la gran falla de los cigarrillos era el daño a la salud de sus consumidores. Sin embargo, como Juul no contenía tabaco, la gente solía creer que era una alternativa más segura a los cigarrillos. Desde una perspectiva empresarial, el Juul podría ser un producto aún más rentable. Aunque el Juul conservaba los aspectos positivos asociados con los cigarrillos, sus sales de nicotina eran más potentes que el tabaco, por lo que era incluso más adictivo. Además, un Juul se podía usar en interiores sin dejar un mal olor. A diferencia de los cigarrillos, un Juul podía sacarse y guardarse al instante, permitiendo fumar en cualquier lugar, todo el día si se deseaba. Y no solo eso, el Juul era genial, tenía un montón de sabores y parecía algo que Apple haría. De hecho, luego la gente lo apodó el iPhone de los cigarrillos electrónicos. Así que naturalmente Adam y James estaban increíblemente emocionados con el Juul. Eso era. Así es como iban a salvar 1.000 millones de vidas. Ahora solo debían preparar el lanzamiento de su campaña, porque solo tenían una oportunidad. Si la campaña fracasaba, no habría segunda oportunidad. Pero si lo hacían bien, Juul realmente podría cambiar el mundo genuinamente. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos tenía un conjunto estricto de regulaciones para los productos de tabaco, pero el Juul no tenía tabaco en él. Así que mientras los cigarrillos tradicionales estaban extremadamente restringidos en cómo podían hacer publicidad, Juul era libre de hacer publicidad sin ninguna supervisión o regulación real. Y para iniciar su campaña de lanzamiento, Adam y James contrataron a Richard Monby, un influencer que se especializaba en publicidad de estilo de vida. Y aquí es donde las cosas empezaron a salir terriblemente mal. Adam y James crearon Juul para ayudar a las personas a dejar de fumar. Pero el nuevo equipo de marketing de Juul pensó que la mejor manera de publicitar el producto era hacerlo parecer genial, y la mejor manera de hacer eso era ponerlo en manos de tantos jóvenes como fuera posible. La campaña de marketing en redes sociales Vaporizado resultó en un video con millennials coloridos, saludables y bailando. El marketing de Juul era extrañamente similar a lo que las compañías de tabaco habían hecho muchos años atrás para enganchar a nuevas generaciones en su producto. Hacer que los jóvenes bailen y se diviertan.
Pero mientras que las compañías de tabaco ya no podían anunciarse en televisión o vallas publicitarias debido a la regulación, Juul sí podía. Los reguladores estaban atrasados. Juul lanzó su producto con fiestas con influencers regalando miles de Juuls. Es una táctica clásica de los traficantes. La primera es gratis para engancharte. Y efectivamente Juul repartió muchas muestras gratuitas a influencers populares que podrían ayudar a promocionarlo. Juul parecía haber olvidado su misión original de ayudar a las personas a dejar de fumar. Y en su lugar, el equipo de marketing simplemente buscaba conseguir el mayor número posible de nuevos clientes. Los anuncios no estaban orientados a fumadores que buscaban dejar el hábito, sino a jóvenes que querían verse geniales. Incluso se informó que Juul publicó anuncios en Nickelodeon y Cartoon Network, literalmente sitios web para niños, y vendieron sus productos en línea sin ninguna verificación de edad. La tragedia fue que el producto de Juul realmente podría ayudar a los fumadores a dejar los cigarrillos, pero el marketing, en cambio, estaba llegando a millones de adolescentes que nunca habían fumado antes, y no tenían intención de hacerlo hasta que escucharon sobre Juul. Sin embargo, después de que Juul se lanzó oficialmente en 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos les dio una noticia que lo cambió todo. Para compensar su falta de regulación sobre los cigarrillos electrónicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que cualquier producto nuevo deberá someterse a extensos controles antes de su lanzamiento. Cualquier producto existente en el mercado podría seguir vendiéndose por 2 años más, pero para hacer la más mínima modificación deberían pasar por los nuevos controles de la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que podría tomar años. Esto dejó a Adam y James en una situación desesperada, ya que su producto aún presentaba problemas significativos. Debido a que Juul era muy compacto, el líquido dentro de las cápsulas solía rociarse al inhalar, lo cual resultaba doloroso y peligroso. Si no arreglaban su producto, nunca tendrían éxito. Algunas tiendas ya no vendían el Juul por este problema. Pero debido a las nuevas reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Juul no pudo hacer ninguna modificación a su producto sin pasar por estas extensas verificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Entonces, Juul decidió reingenierizar los pods sin informar a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Ahora ocultaban un secreto. Pero mientras podían mejorar el producto a principios de 2016, Juul aún estaba perdiendo dinero, por lo que la junta decidió destituir a James como director ejecutivo. Esto fue prematuro. Al comenzar el verano, las ventas aumentaron. Luego aumentaron aún más y después se dispararon. La campaña de marketing vaporizada de Juul fue sumamente efectiva, pero al basarse principalmente en el boca a boca, tardó un poco en extenderse por todo el país. Y como Juul había mejorado secretamente su producto para principios de 2017, las redes sociales estaban llenas de celebridades e influencers usando Juuls, lo cual era el marketing perfecto para hacerlo parecer padre. Así que Juul comenzó a contratar cientos de empleados y a expandirse internacionalmente. Juul estaba creciendo tan rápido que para finales de año se convirtió en la empresa que más rápido había alcanzado una valoración de 10.000 millones, 4 veces más rápido que Facebook. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Juul comenzó a darse cuenta de la verdadera razón del gran número de ventas. La mayoría de los usuarios neutrales eran en realidad no fumadores que ahora se habían enganchado a la nicotina, y muchos de ellos eran adolescentes. Después empezaron a surgir publicaciones alarmantes. Comencé a tener antojos más a menudo. Definitivamente soy muy adicta al vapeo. No era una sensación de desear nicotina, era una necesidad. Antes del 2017, los productos de nicotina eran poco comunes entre los menores. Los cigarrillos eran considerados repugnantes por los jóvenes y su uso era menos frecuente. Pero la mercadotecnia de Juul hizo que fumar volviera a ser popular otra vez, y sus muchos sabores diferentes fueron una introducción irresistible al tabaquismo para muchos adolescentes. Algunos niños creían que solo fumaban vapor de agua, pero un cartucho de Juul tenía la misma cantidad de nicotina que 20 cigarrillos, así que era incluso más adictivo que el cigarro. Además, como los cigarrillos electrónicos tenían menos restricciones, se veía gente vapear en bares y clubes. Las personas que solían fumar ocasionalmente ahora podían hacerlo constantemente en casa sin que oliera. El Juul, fácil de ocultar, se convirtió en la manera ideal para que estudiantes de secundaria y preparatoria vapearan sin ser descubiertos. Los niños usaban Juuls en clase debajo de sus escritorios y los cargaban abiertamente desde sus computadoras, ya que parecían simples unidades USB. Además, con los cigarrillos llegas al final y paras.
Pero con Joule la única señal de parada es llegar al final del cartucho, que es el equivalente en nicotina de un paquete entero de cigarrillos. Así que la gente se me estaba fumando mucho más. Niños de 15 años hacían el equivalente al vapeo de fumar varios paquetes diarios. Y cada vez más y más niños empezaron a usarlo. Me volví tan adicta al vapeo que realmente se apoderó de todo mi ser. Incluso era gimnasta y recuerdo que no tenía suficiente energía para hacer las cosas que necesitaba hacer. El uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes de secundaria ha alcanzado proporciones epidémicas. La investigación indica que la nicotina es peligrosa para el cerebro en desarrollo, con efectos duraderos, sin mencionar que tiene vínculos con la depresión y ansiedad. Los adolescentes no se percataron de su adicción hasta que intentaron dejar de fumar y experimentaron malestar. Como respuesta, Joule usó otra táctica del manual del Gran Tabaco. Entraron a las escuelas para advertir a los niños sobre el vapeo. Pero esto realmente era un lobo con piel de oveja. Claro, si les dices a los niños que no hagan algo, se les ocurre la idea de querer hacerlo y rebelarse. Y varios estudiantes dijeron que cuando los representantes de Joule llegaron a su escuela, se sintió un poco como una venta encubierta. Y las cosas iban a ponerse peor. Cuando Joule notó que se convertía en una epidemia adolescente, modificaron completamente su estrategia publicitaria para no atraer a menores de edad. Pero el daño ya estaba hecho. Así, Joule enfrentaba una terrible posición ante su próximo desafío. Se acercaba el fin de los 2 años desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos intentó por primera vez regular los cigarrillos electrónicos. Ahora, Joule debía someterse a un proceso para demostrar que su producto beneficiaba la salud pública de los Estados Unidos. Dado que millones de niños se volvían adictos a Juuls en ese momento, sería difícil demostrar que ese era el caso. Un informe reveló un incremento del 80% en el uso de vapeo en preparatorias y casi un 60% en escuelas secundarias. Más de 3 millones de estudiantes de preparatoria habían adquirido el hábito del vapeo, alrededor de 1 de cada 5 estudiantes de secundaria vapeaba y Joule era por mucho la marca más popular. Así que la Administración de Alimentos y Medicamentos intervino y forzó a Joule a entregar sus documentos internos para revisión. Alrededor de este tiempo, Joule también atrajo la atención de Altria, el mayor fabricante de cigarrillos en los Estados Unidos. En el primer trimestre de 2018, las ventas de cigarrillos cayeron más de lo previsto por los modelos de Altria, culpando a Joule por reemplazar los cigarrillos. Aunque Altria había lanzado su propio cigarrillo electrónico, las ventas de Joule estaban muy por delante de ellos y se duplicaban cada 3 meses. Altria vio esto como una amenaza real para toda su empresa. Pero a medida que la presión sobre Joule se intensificaba debido a la atención negativa de los medios y la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la empresa se encontraba en una posición vulnerable y Altria vio esto como una oportunidad. Pensaron que si no puedes vencerlos, cómpralos. Así que en diciembre de 2018, los ejecutivos de Altria se reunieron con los de Joule. Los rumores circularon en la compañía hasta que el 20 de diciembre se anunció oficialmente. Altria estaba comprando el 35% de Joule por una inversión de $12.800 millones, valorando la empresa en más de $38.000 millones. Gracias a las acciones que tenían, los fundadores de Joule, Adam y James, se hicieron multimillonarios de la noche a la mañana. Pero todo el personal de Joule pensaba exactamente igual. Ahora trabajaban para el enemigo. Una gran parte de la empresa ahora era propiedad de Big Tobacco, la misma industria que supuestamente habían estado intentando destruir. El sueño original de Joule estaba muerto. Hola leyendas, soy John, creador de Magnates Media. Solo quería compartirles algunas noticias emocionantes. Para los que no lo saben, Magnates Media no es una gran empresa. Comencé este canal por mi cuenta desde mi habitación, haciendo videos terribles. No podía permitirme un trípode, así que puse la cámara sobre unos libros, por eso el ángulo estaba inclinado. Nunca imaginé que estaría donde estoy ahora. La Administración de Alimentos y Medicamentos hizo un descubrimiento en los documentos que Joule les proporcionó.
No solo Juul había dirigido intencionalmente a los no fumadores en su campaña de marketing inicial, sino que no habían podido obtener evidencia concreta para muchas de las afirmaciones de salud sobre los beneficios de vapear en lugar de fumar. Como resultado, el Congreso pidió a James que testificara bajo juramento y la audiencia fue una vergüenza para Juul. Usted, señor, es para mí un ejemplo de lo peor del área de la bahía. Usted no pide permiso, usted pide perdón. No eres más que un comercializador de un veneno y tu objetivo han sido los jóvenes. Y luego, cuando Juul estaba cerca de su punto de quiebre, ocurrió lo peor que podría haber pasado. Pasó. Un estudiante de secundaria colapsó tras vapear y fue hospitalizado de emergencia. Mis pulmones fallaron durante 2 días y casi muero. El número de muertes relacionadas con el vapeo aumentó hoy. Sentía mi pecho colapsando y apretando, impidiéndome respirar. En julio de 2019, hospitales de Estados Unidos reportaron casos de adolescentes con síntomas similares: dolor de garganta y pecho, daño e insuficiencia pulmonar y colapso pulmonar. 68 adolescentes fallecieron trágicamente y todos los pacientes tenían algo en común. Todos vapeaban intensamente. Mientras se difundía la noticia, las redes sociales se llenaron de gente destruyendo sus Juuls. Los manifestantes se congregaron cerca de su oficina y las ventas de Juul disminuyeron de inmediato. Ahora, a pesar del pánico, Juul no era realmente culpable en esta situación. Las hospitalizaciones fueron realmente causadas por aceites de vapeo de cannabis del mercado negro diluidos con acetato de vitamina E. El problema era que las personas usaban el dispositivo Juul, pero no los cartuchos oficiales. Sin embargo, Juul fue el foco de atención debido a la epidemia de vapeo en adolescentes, por lo que recibieron la condena pública por esta tragedia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades adoptaron una postura pública contra el vapeo, y los estados individuales demandaron a Juul amenazando con retirar los productos con sabor del mercado. Juul nunca ha podido recuperarse de este evento. Ambos fundadores originales renunciaron, y todas las posiciones importantes en Juul pronto fueron ocupadas por ejecutivos de las grandes tabacaleras. Los miembros restantes del equipo original de Juul estaban totalmente desmoralizados. Se unieron a esta empresa por una misión importante, y ahora parecía que Juul había sido completamente tomada por las grandes tabacaleras. De hecho, las compañías tabacaleras capturaron gran parte del mercado de cigarrillos electrónicos. En 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos rechazó la solicitud de Juul, intentando demostrar que su producto era un beneficio neto para la salud pública, y les pidió que retiraran Juul del mercado. Pero Juul pudo apelar la decisión. Desde entonces, Juul ha resuelto miles de demandas y ha pagado cerca de $3,000 millones en multas. Y la valoración de Juul cayó a alrededor de $450 millones, un 95% menos desde su pico. Aunque el pico de la epidemia de vapeo adolescente fue en 2019, las marcas más nuevas se han aprovechado de esta nueva generación de fumadores. Han usado muchas tácticas de Juul, como sabores divertidos, marketing de influencers y evadir regulaciones usando nuevas tecnologías como la nicotina sintética. Como esto es relativamente nuevo, aún desconocemos los efectos a largo plazo de Juul y el vapeo. Hasta el director ejecutivo de Juul lo admitió abiertamente. Pero entre los adolescentes es comprensible la frustración. Un usuario mencionó que, a pesar de ser parte de la generación Z que creció sin querer fumar, en la secundaria todos estaban vapeando. Estoy muy enojado porque cuando empecé a vapear me dijeron que era completamente inofensivo y básicamente inhalaba vapor de agua. Mi generación salió muy perjudicada. Estábamos cerca de ser una generación libre de humo, pero empresas como Juul y Big Tobacco lo arruinaron para nosotros. Aún hoy, la comunidad de salud pública sigue dividida sobre el tema del vapeo. Por un lado, Juul ayudaba a los fumadores de cigarrillos a dejar de fumar. Los vapeadores contienen una fracción mínima de los cancerígenos presentes en los cigarrillos. Muchas personas cambiaron de cigarrillos a Juul, lo cual les benefició al ayudarles a dejar el tabaco. Pero aunque es ciertamente posible que los fumadores de cigarrillos puedan estar mejor vapeando desde una perspectiva de salud, tampoco se puede negar que los Juuls eran mucho más adictivos que los cigarrillos, y que millones de personas que nunca habrían fumado en primer lugar solo comenzaron debido a Juul. Millones de menores están adictos a los cigarrillos electrónicos, deshaciendo gran parte del progreso logrado en la reducción del consumo de tabaco entre las generaciones más jóvenes debido a su atractivo para los adolescentes. Aunque avanza rápido y rompe cosas es un mantra popular en las empresas de tecnología, Juul es un ejemplo de cómo, en el ámbito de la salud, moverse demasiado rápido puede llevar a un daño irreparable. Así que cuando se trata del legado de Juul, hay tanto bueno como malo.
Pero algo evidente en esta historia es que desde los años 50 Big Tobacco buscaba crear un producto tan adictivo como un cigarrillo, pero que no matara a sus clientes. También notamos que en 2007, cuando Juul comenzó, parecía que Big Tobacco se estaba quedando sin nuevos clientes jóvenes, o como ellos los llamaban, fumadores de reemplazo. Irónicamente, Juul resolvió ambos problemas. Crearon un producto menos peligroso y más adictivo que un cigarrillo, y engancharon a otra generación a la nicotina. Entonces, al final, Juul simplemente hizo el trabajo sucio de Big Tobacco por ellos. Espero que la historia de Juul te haya parecido interesante. Para una historia empresarial aún más polémica, mira este video aquí.